Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Stefan Reich, soy el director del Centro de Liderazgo para el Desarrollo de la Universidad del Pacífico, LIDER-UP, y quiero agradecerles por venir esta tarde a este segundo conversatorio que tendremos. Les agradezco por estar acá y espero que ustedes y sus familias estén bien y sanos. Los mensajes que hemos recibido después del primer conversatorio han sido muy alentadores, así que queremos agradecerles. Y queremos que este sea un espacio de diálogo entre tres sectores importantes del país, el sector privado, el sector social y la academia, y donde podamos conocer la labor que personajes de gran talento cumplen en nuestra sociedad. Queremos que en estos conversatorios conozcamos la trayectoria de personas que, movidas por un propósito, generan un impacto en sus organizaciones para que así la sociedad pueda progresar como conjunto. Todo esto, por supuesto, dentro de un contexto de coronavirus que, como todos sabemos, requiere más que nunca que emerjan liderazgos en distintos sectores para que podamos salir adelante en medio de la crisis que vivimos y de una cuarentena que se ha alargado. Hoy vamos a tener una conversación de unos 40 minutos y luego abriremos a preguntas de ustedes y así ojalá tengamos una amena y grata conversación. Ahora sí, pasemos a presentar a nuestros invitados. Muchas gracias Mati, Ángela y Juan Diego por estar acá y acompañarnos. Mati Schwal es la directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico. Mati es profesora principal adscrita en la Universidad del Pacífico y es doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto en España. Tiene un máster en Administración de Negocios y con especialización en Marketing y Negocios Internacionales por la Universidad de Miami y es licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico. Mati ha contribuido con el sector público como miembro del Comité Técnico del Ministerio de Salud, como directora de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y como miembro del Comité de Supervisión de la Publicidad y el Comité de Protección del Consumidor de Indecopi. Mati también ha sido vicerrectora de la Universidad del Pacífico y decana de la Facultad de Administración de la misma universidad. Ángela Flores. Ángela es directora de Alafarpe, es vicepresidenta de la Asociación Locales de FIFARMA, es economista de la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en Economía Internacional por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ángela tiene una amplia experiencia en ámbitos de gestión pública en los sectores de salud, vivienda, agua y saneamiento, habiendo desempeñado cargos públicos en los ministerios de dichos sectores. Trabajó como consultora del Banco Mundial en los ámbitos de desastres naturales, agua y saneamiento, y en los últimos años se ha desempeñado en los cargos de asuntos regulatorios en consumos masivos del sector privado. También nos acompaña Juan Diego Calixto. Juan Diego es economista de la UNAL con más de 15 años de experiencia en proyectos de innovación social en distintos departamentos del país. Juan Diego creó la ONG Ruasunchis, la marca social Ayu Ruasunchis y el Laboratorio de Innovación Social Rualab. Él es fellow de la Red Mundial de Emprendedores Sociales, Ashoka, y es director de Innovación Social y Liderazgo de la Universidad Continental. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este conversatorio. Y quisiera comenzar contigo, Ángela, y que nos cuentes acerca de tu recorrido profesional y cómo el sector público terminaste siendo la cabeza de Alafarpe. Muchísimas gracias, Estefan, por la invitación y un saludo cordial a todos que estén saludables en sus casas. De hecho, si puedo compartir algo de mi trayectoria profesional y preprofesional también, parte desde muy pequeña, desde la educación familiar, ¿no? Yo soy, digamos, nací en un entorno donde de 6 nietos era la única mujer y siempre esa alma competitiva salió desde muy pequeña. Sin embargo, el hecho de también haber podido ingresar a la Universidad del Pacífico a estudiar economía, marcó muchísimo también la responsabilidad de poder cumplir con tener académicamente, digamos, traje para poder seguir en todas las condiciones también económicas que mis padres en ese momento podían aportar, para poder lograr terminar la universidad y a partir de ahí, como todos estudiantes recién egresados, buscar empleo y también prácticas preprofesionales desde muy jóvenes.
De hecho, esa labor del joven es muy importante porque la carrera de economía te da un abanico de posibilidades, desde el ámbito financiero, desde el ámbito del macroeconómico, mucha gente se iba al BCR, mucha gente se iba a la banca, a economía aplicada, a ONGs, a bancos, digamos, a las multilaterales y al sector público, ¿no? Y en una primera instancia opté por el área financiera, uno de los bancos más importantes de este país, pero posteriormente, digamos, el alma de implementar lo que uno había estudiado marcó la posibilidad de poder cambiar en primer lugar, a trabajar también desde el área de finanzas, pero en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y durante, digamos, dos años, y luego de eso, digamos, un grupo importante también de profesores de la misma universidad estaban a cargo de muchas carteras, que también, digamos, sumaban el ímpetu, el incentivo para, digamos, los estudiantes también sentirnos motivados a optar por la carrera pública, y la carrera pública te marca muchísimo. De hecho, uno de los acontecimientos que más me marcó fue el terremoto de Pisco, el de 7.9, en el cual el Ministerio de Vivienda fue uno de los primeros sectores que llegó al lugar y estuvimos trabajando muy duro en esa zona de emergencia durante, digamos, varios meses. A mí me tocó estar un mes y medio, pero sin embargo en condiciones en las cuales a todo profesional de hecho lo marca, porque es una atención del desastre natural y atender la emergencia en todas sus fases. De alguna manera, el ámbito de la aplicación económica propiamente dicha se dio, digamos, analizando los temas de los bonos, de la titulización de las propiedades, y que sin embargo llegó a poder tener un impacto en mí en función a poder lograr luego postular al Banco Mundial para justamente luego trabajar en consultoría para atender proyectos de desastres naturales en agua y saneamiento. Y creo que cada uno va avanzando en su propósito de aportar, y creo que ese es el común denominador que nos trae ahora, que te marca el liderazgo que uno puede tener desde cualquier rol, ¿ok? Desde el rol de analista, desde el rol de recién egresado, desde el rol de desplegar también, liderar un voluntariado. Muchos voluntariados se lideraron en esa época, de agua, sobre todo, motivando a muchos jóvenes también para poder hacer campañas de lavado de manos, de concientización, etcétera, que claramente no solamente se quedan en el ámbito de vivienda, sino que pasan al tema de salud. Y por eso también fue mi cambio hacia el sector salud, para poder entender y comprender muchos temas digamos, en esa época de epidemias. Se estaban analizando también los ingresos de las vacunas del virus del papiloma humano en esa época, en el año 2008. Posteriormente ya Perú tiene, digamos, un programa de vacunación del virus del papiloma humano, mucha cooperación internacional para ver proyectos de infraestructura y las grandes brechas que hoy por hoy estamos evidenciando que tiene nuestro país en materia de salud. Y bueno, claramente eso motiva a cualquier profesional quizás a poder expandir sus conocimientos cada vez más, y me llevó a poder postular también a una universidad fuera, a culminar mis estudios de economía internacional y regresar a aportar desde el ámbito multilateral en proyectos de desastres naturales, y posteriormente la pasión de seguir aportando por el país, seguir regresando a poder tu grano de arena desde el ámbito privado, en una corporación muy importante que era Bacus & Johnson, con un programa espectacular de colaboración, de desarrollo sostenible, de asuntos de gobierno, y que posteriormente se han venido ya llevando a cabo en múltiples sectores. Y posteriormente la vida te da muchas pruebas y muchas experiencias para poder llegar quizás a aportar desde otros sectores regulados, como por ejemplo el sector farmacéutico, que es uno de los sectores más regulados en realidad en el mundo, y que claramente es un reto siempre seguir ampliando no solamente los conocimientos, sino las experiencias, sobre todo con un solo propósito: brindar, creo que desde mi punto de vista, un grano de arena para poder llegar a que más ciudadanos tengan un acceso a salud pública de calidad, en las condiciones que se merecen, y con toda la apertura y el acceso que puedan tener a esos servicios públicos. Así como la educación, creo que por hoy salud es una gran prioridad en nuestro país, y esa es parte digamos, de toda la contribución que puedo desde mi rol en estos momentos, trabajar mutuamente desde el sector privado, pero uniendo fuertes con el sector público para poder sumar esfuerzos en lograr
estas medidas de garantizar un acceso oportuno, una universalización de la salud para más peruanos. Muchas gracias, Ángela. Juan Diego, tú has creado una organización social muy importante en Manchay. Quería que nos cuentes acerca de Rubasunchis y sobre todo cuál es el impacto de las medidas que acaba de tomar el presidente en una organización que vela por una población por una población vulnerable. ¿Cuál es el impacto que esto tiene, el alargue de la cuarentena en una organización como Rubasunchis? Gracias, Stefan. Encantado de estar acá. Rubasunchis significa en quechua hagámoslo todos juntos. De hecho, la empecé cuando estaba estudiando en la agraria y tenía 21 años. Ahora tengo 36. Lo que hacemos en Rubasunchis es promover el bienestar emocional, que sabemos que es importante en todos lados, pero en un contexto vulnerable más todavía, de niños, jóvenes y mujeres, y darles oportunidades también para que tengan una vida feliz, ¿no? Puede sonar gracioso, pero está como súper estudiado ya el tema de la felicidad y el bienestar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos específicamente con los niños? A través del arte, del deporte y del juego. Nos enfocamos, tenemos dos pilares grandes. Uno es habilidades socioemocionales, que digamos, cada vez nos dice el mundo que eso es lo que más importa, ¿no? El poder tener inteligencia emocional, el poder confiar en uno mismo y tener autoestima. Y otro elemento que está muy dejado de lado en general en la educación, que se llama el vínculo incondicional positivo, ¿no? Que lo planteó Carl Rogers, que a lo que va es que tú me importas simplemente porque existes, ¿no? Y yo creo en ti porque simplemente eres una persona y no tienes que hacer nada para que yo confíe en ti y crea en ti. Entonces, con esos dos elementos se fortalece mucho el bienestar emocional y la confianza de los niños. Y cuando ya pasan a joven, se mantienen estos dos elementos, solamente que el vínculo ya no es de nosotros, digamos, de los voluntarios, hacia el niño, sino es del joven, que ahora es el adolescente, hacia el niño. Entonces es bien interesante porque ellos, Rubasunchis hoy día, está liderado básicamente por mujeres líderes de la comunidad, que ellas son las referentes ahora para los niños, que en un momento fueron niñas en el proyecto y que hoy día son líderes que están gestando el cambio. Sumado a eso, les damos oportunidades de trabajo y de estudio, porque claro, evidentemente tú no puedes invitar a alguien a soñar y después decirle ya, y tu única opción, con todo el respeto del mundo hacia cualquier oficio, es este o este otro, ¿no? Y con mujeres tejedoras también promovemos el bienestar emocional, entonces que se sientan mejor. El tejido es un punto de encuentro que hace que se sientan mejor, pero también hay, digamos, un ingreso económico que les permite contribuir con sus familias. Es muy importante la pregunta que tú haces sobre qué impacto tiene el coronavirus en una población como Manchay. Bueno, yo considero a Manchay, digamos, a las personas, a las familias, como parte de mi familia, ¿no? Porque nos conocemos ya desde hace más de 15 años y compartimos muchísima amistad. Creo que es importante considerar, por lo menos en la comunidad donde nosotros estamos y con las familias que interactuamos, normalmente el papá se dedica, por ejemplo, a construcción, la mamá también trabaja por el día, ¿no? Y juntos es que logran contribuir con su familia y para que sus hijos también se puedan educar y para que puedan tener comida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que están parados y que no solamente se han congelado estas fuentes de ingreso, sino que hay muchos egresos que se mantienen, porque, por ejemplo, nuestras chicas en el equipo, las lideresas, ellas estudian en la universidad también, y la universidad no le dice, mira, déjame de pagar un año, ¿no? Ellas tienen ahorita que, afortunadamente en RUBA, estamos apoyando también a nuestras líderes para que puedan estudiar en estos momentos, ¿no? Y ellas también hacen un esfuerzo increíble. Entonces, creo que es importante ver de que hay un contexto donde tú trabajas en el día y que estar parado 40 días, evidentemente que te genera un desfase que es muy difícil de paliar. Ahorita nosotros hemos vuelto a apoyar desde donaciones a la familia después de muchos años, porque evidentemente el contexto lo amerita, y apoyamos cada más o menos 15 días con alimentos, con artículos de limpieza, con un bono económico chico, porque hay muchas familias que no han podido acceder al bono del Estado. Incluso las que han podido acceder, digamos, todo apoyo adicional es bienvenido, ¿no? Y ayuda y suma. Entonces, hay muchos retos y hay mucha urgencia,
y definitivamente el apoyo siempre va a quedar corto, pues, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú vives en una casa con 2, 3 espacios y viven 7, 8 personas ahí, y una persona es la que trabaja y trabaja para el día y no tiene ingresos? Entonces, ese es un poco el contexto yo admiro muchísimo a las que en un momento fueron niñas en el proyecto y hoy día son las que lideran el proyecto en Manchay, que justamente mañana, por ejemplo, están liderando una entrega para 100 familias que les van a dar, digamos, alimentos, con el apoyo que hemos tenido también de muchas familias. Entonces, hay oportunidades a través de las cuales ellas también se fortalecen y contribuyen con su comunidad, pero es un reto innegable en el que creo que todos tenemos que ver cómo podemos apoyar a las personas que están en un contexto más difícil que nosotros, ¿no? Muchas gracias, Juan Diego. Mati, gracias por estar con nosotros. Sí. Cuéntanos un poquito acerca del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Pacífico. ¿Cuál es su misión y cuál es el rol de la empresa privada en un contexto como el que estamos viviendo de coronavirus? El rol de la empresa y la responsabilidad social que ellas tienen. Vamos por partes. O sea, realmente el centro es como el resultado de una evolución larga de mi trayectoria efectivamente en la universidad, que refleja también el espíritu de lo que es la universidad. La universidad, si revisamos su fundación, año 62, ¿verdad? Y lo vemos ahora, es más actual que nunca. Cuando se habló de todo el tema de responsabilidad social y empezó a hacerse, estar de moda, yo no sabía lo que querían decir con eso. Pero para nosotros, cuando ya me di cuenta de lo que significa, dije, pero sí, eso es lo que la universidad siempre, por lo menos, ha pretendido hacer. La universidad, no nos olvidemos, fue fundada por empresarios y por jesuitas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque sintieron la necesidad de contar con profesionales que sirvieran a la empresa. Por eso la universidad no tiene todas las carreras, ¿no? Y empezó solamente con una que se llamaba Ciencias Económicas. Ciencias Económicas era lo único y duraba 4 años. 2 años después, cuando entro yo, se aumentó el 5.º año y se agregó la carrera de Administración y se desdobló. Entonces teníamos Ciencias Económicas, era en realidad Economía y Administración. Años después vino Contabilidad y por muchísimos años no tuvimos más. Entonces, el asunto es el propósito. El propósito era hacer cambio social, formar líderes para mejorar la sociedad, desde su fundación. O sea, esto no es novedad. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un entorno donde influimos y somos influidos, obviamente. O sea, se siente lo que es la sociedad, la traemos nosotros. Entonces, el centro, su función es justamente apoyar ese gran objetivo estratégico de la universidad, que es formar líderes responsables. Y esto no es nuevo. No nos hemos subido a la ola de la moda. Esto es la función de la universidad. Pero nunca hemos tenido, no teníamos centro, no veíamos la necesidad, pero llegó un momento, y justo cuando yo estaba de vicerrectora, porque el rector de ese momento empujaba mucho, y creamos, en ese momento era más ambicioso, era ética, responsabilidad social, después se sumó liderazgo, y ahora nuevamente se separa. Entonces, siempre ha estado esa función. Ahora, ¿qué hacemos en la universidad? Yo no tengo un mandato tan estricto de que esta es digamos, tu lista de actividades, no. Nosotros miramos lo que es la función central de la universidad o el objetivo estratégico. Formar líderes responsables es uno de los objetivos estratégicos. Y nosotros tenemos que apoyar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Somos como antenas y bisagras. Antenas que andamos viendo qué hay, qué oportunidades hay, y bisagra porque articulamos. Entonces, nuestra función es justamente activar liderazgos. ¿Para qué? Para que otros hagan. Porque nosotros no podemos hacer todo lo que hay que hacer. Obviamente la universidad, como cada uno y cada uno de ustedes, escoge sus batallas. ¿No es cierto? En el Perú hay mucho que hacer. Tú estás en el sector farmacéutico, tú estás con una ONG, ¿no? Yo estoy en una universidad, ni les voy a contar cómo llegué ahí, porque nada que ver, yo era empresaria y tenía mi empresa, pero la vida nos va llevando igual que Ángela contaba, ¿no es cierto? O sea, tú no te imaginas, ni te imaginabas que ibas a terminar ahí, pero la vida te dando oportunidades, tú escoges unas y otras las dejas pasar. Entonces, en la universidad lo que tiene que hacer es eso, esa es su misión, formar esos líderes que puedan hacer el cambio, hacer la diferencia. Entonces, yo desde mi labor como formadora, lo que trato es activar esos liderazgos
motivarlos, sensibilizarlos y hacerlos y empoderarlos. O sea, hay una cosa que pasa en nuestro país y que cada uno lo ve desde su perspectiva, ¿no es cierto? Si me hablas a mí de cuál es mi tema, todos tenemos un tema o una causa. Mi causa es el consumidor. Y yo, desde hace mucho tiempo, desde que estudiaba en la universidad, y por eso me decanté por el marketing, siempre me indignó, hasta el día de hoy me indigna, los abusos que se cometen en el mercado. Obviamente, dentro de todo lo que hay, yo también escojo mis batallas. A veces la gente me dice, oye, pero ¿por qué no haces esto? Es que no. Yo no estoy inscrita en ningún partido, ni soy activista así registrada. Soy activista por naturaleza. Entonces, y estoy hablando de antes de 1990, cuando no había Indecopi, cuando no había ley de protección al consumidor, y yo estaba estudiando fuera, y el contraste era enorme en el mercado. O sea, las prácticas de mercado reflejan la cultura, la creencia sobre las personas. Entonces, aquí en el Perú sigue habiendo la creencia de la desconfianza. La primera vez que yo fui a una tienda norteamericana y ver que no había gente que te vigilaba, el contraste en esa época, me acuerdo, no voy a decir el nombre del supermercado, ya no está, tú entrabas al supermercado y tenías una persona en la espalda que te iba siguiendo por todos los anaqueles. En Estados Unidos entrabas, no había nadie, y yo decía, Dios mío, acá viene el Perú y esto no se sostiene el sistema. Entonces, hay un círculo vicioso, y luego hay un fenómeno que es el de yo le llamo, bueno, no le llamo yo, los sociólogos lo han identificado, la desesperanza aprendida. Es un fenómeno que sobre todo se da la gente de menores recursos, que nacen en un contexto de pobreza, de precariedad, y asumen que así van a vivir toda su vida. Eso está cambiando, gracias a Dios. Tenemos muchos casos ya, ¿no?, de líderes que han salido, pero por muchos años eso era, y todavía sigue habiendo, y no necesariamente de los precarios, sino que lo podemos extender a una actitud de pasividad, de resignación. Hay cosas en las que tenemos, o sea, hay que tener sabiduría para saber cuándo te tienes que resignar, pero cuando tú puedes hacer un cambio, ahí no te resignas. Entonces, esa actitud es, ¿para qué voy a hacerlo si nada va a cambiar? ¿Ok? Y otras razones, en el caso concreto de que es mi causa, cuando me preguntas cuál es mi causa, y tengo no digo grandes experiencias, sino una trayectoria en hacer muchas cosas. He tenido un proyecto incluso que sacamos una revista, y con la revista hemos sacado del mercado categorías de productos, ¿ya? Y ahora también por mi propia deformación, siempre ando mirando. A mí mi papá me decía que yo no iba a comprar, sino a estudiar al mercado. Y efectivamente ando siempre observando y me indigna. Entonces, yo pienso que esto del liderazgo es fundamental. Todos hemos hablado, todos tienen una causa, tienen un motivo. El motivo es lo que nos mueve, ¿no? Ángela, Juan Diego, Estefan, yo, nos movemos por una causa. Cuando los chicos están pensando en buscar trabajo y todo, yo le digo, oye, ¿cuáles son tus criterios? ¿No? Estás equivocado, pienso yo. En que si tú pones por delante, ¿quién me paga más? En un momento determinado yo no digo que no, el dinero es un factor higiénico, el sueldo. Si no está mal, te sientes mal. Una vez que está, no es motivador, no es, y todos los estudios te lo dicen. Entonces yo les digo, ustedes miren lo que te hace sentido, ¿ok? Ahí métete, donde tú puedas, y hay un término en chino que no me acuerdo cuál es, que es dharma, el dharma. O sea, es eso que te hace vibrar, ese trabajo, y seguro que Juan Diego me está mirando y piensa que tú te levantas y no a la fuerza. Tú te levantas con ganas, conoces a tu gente y tienes ganas de estar ahí. No te duele, no te cansas. Yo no digo que no, claro, hay momentos que tienes sueño, cansancio, hambre, pero tú soportas porque tienes una meta y tú miras a eso. No sientes hambre, cansancio, sueño, ¿sí o no? Cuando uno está motivado, ¿cierto? Entonces, si nosotros pudiéramos tener líderes en todo el Perú, lo que nos hace falta es masa crítica. ¿Quién quiere entrar al gobierno? Yo les digo siempre a los chicos, ojalá que tengamos acá congresistas, ministros. Pero ¿qué pasa? Y no digo que hayamos tenido malos, es que eres una perla ahí que termina siendo succionada por el sistema. Abres la olla y Dios mío, que apesta. ¿No es cierto? Y tienes una organización debajo que no te deja cambiar.
Eso no se va a hacer con una persona, tiene que haber una masa crítica. Y eso es lo que nosotros, chiquita universidad, les digo, somos pocos, pero cada uno tiene que ser un trompito, que baile, ¿no? Entonces, dime. Solamente quería, hay algo que resonó mucho con lo que decías, Mati, que es el tema de qué te mueve, ¿no? Que es esto del propósito, ¿no? ¿De dónde viene? Y ahí, conversando contigo, Juan Diego, algo que me llamó la atención es lo siguiente. ¿Cómo así nace esta causa, esta inspiración para que un chico del Santa María de pronto termine haciendo un tremendo trabajo en Manchay? Cuéntanos un poquito de eso que te movió, de eso que te impulsó a crear una organización tan maravillosa como Runasunchis. Una pregunta bien interesante, ¿no? Yo la dividiría en dos grandes motivaciones, ¿no? Creo que hay una motivación existencial, que de hecho me la empecé a hacer a los 17 años, que es, ¿qué le dejas tú a este mundo, ¿no? O sea, digamos, mañana me voy de este mundo y ¿qué le dejaste, ¿no? Sumado a lo más inmediato que puedas dejar, ¿no? ¿Cuál fue tu legado y cómo justificas tu existencia desde un plano también espiritual, ¿no? Esa fue mi primera motivación. Ahora entiendo que hay otra motivación que es bien emocional y que de hecho, sí, yo estudié en el Santa María, pero al mismo tiempo yo me quedé estudiando en el Santa María también, uno, porque jugaba fútbol por el colegio y me permitían poder cubrir las deudas, digamos, que tenían las pensiones, y dos, porque otras personas me ayudaron también, que no eran nuclearmente mi familia, ¿no? Entonces, mi papá, que en paz descanse, tomaba bastante y era alcohólico, entonces tenía un contexto que podrías considerar vulnerable, ¿no? Y yo me conecto con Manchay de la misma forma, porque los jóvenes con los que yo trabajo tienen un contexto vulnerable. Entonces creo que desde la conexión emocional que hay con eso das lo que tuviste, que de hecho yo tuve una familia maravillosa y amo a mis hermanos y a mi mamá y a mi familia nuclear, pero al mismo tiempo das lo que no tuviste también, ¿no? Porque digamos, si yo me hubiera gustado tener un espacio seguro, un lugar seguro, y Ruba es eso, es un lugar seguro para las personas que son parte de, y son oportunidades también. Entonces, creo que todos tenemos un propósito y probablemente hasta más de uno, porque a veces nos asustan un poco, ¿no? Que tienes que encontrar tu propósito mañana y si no lo encuentras vas a entrar en problemas serios, pero yo creo que todos hemos venido a este mundo por algo y coincido con lo que dice Mandela, ¿no? Que es que lo que decía Mandela, que es que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Le sacas algunas capas y lo que te queda es... Yo he trabajado también con chicos que estaban en pandillas y cuando hablábamos por Facebook me mandaban caritas felices, ¿no? Entonces eran buenos chicos y simplemente necesitaban cariño, reconocimiento, como todos lo necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una motivación muy existencial, pero también hay una conexión desde mi historia de vida y cómo eso me ha ayudado a poder construir lo que soy ahora y le agradezco a todo lo que me ha pasado también, ¿no? Súper. Gracias, gracias. Ángela, tú trabajas y has trabajado en industrias duras y a veces hasta machistas. Quería preguntarte acerca de los paradigmas en estas industrias. ¿Están cambiando? ¿Está habiendo mayor apertura a tener mujeres como ejecutivas de primer nivel? ¿Se está dando eso en industrias como la cervecería o la industria farmacéutica? Gracias por la pregunta. Definitivamente nuestro país todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿ok? Sin embargo, sí creo que se han dado muchos avances. En paralelo, sí también debo decir que nuestra generación ha estado expuesta pues a una historia muy fuerte, de mucho esfuerzo. Nosotros hemos vivido desde muy chicos el tema del terrorismo de manera muy cercana y hemos visto a nuestros padre y madre estar siempre en posiciones de liderazgo dentro de casa o en sus trabajos. Entonces, creo que eso de alguna manera también ha venido impactando a las empresas que han tenido que surgir, unas mejor que otras, tomando apertura en darle opciones
meritocrática, ojo, meritocrática a la mujer para asumir, digamos, puestos directivos de manera más amplia. De hecho, corporaciones como Bacus pues tienen hoy por hoy una trayectoria en ese sentido. Hoy por hoy el gremio de laboratorios farmacéuticos, a la FARC, al cual represento, tiene casi el 50% de miembros del directorio mujeres, y estoy hablando de que casi el 50% de los 22 laboratorios, las CEO son mujeres. Entonces es una de los pocos gremios también que vemos que existen en nuestro país que cuentan con este grupo, digamos, de liderazgo empoderado y que asumen cada vez más retos importantes. Como cocher o vicepresidenta de FIFARMA a nivel Latinoamérica, también he visto que todavía en Latinoamérica estos retos siguen teniendo, digamos, unas brechas importantes, pero que poco a poco las mujeres vamos demostrando que también tenemos esa especie de característica de poder hacer las funciones de multitasking y poder estar comprometidas muy arduamente a la responsabilidad que nos confieren estos puestos directivos, con muy buenos resultados, y creo que amerita una reflexión permanente en ver cómo estamos en versus otros países, para ver cómo seguimos avanzando y dando oportunidades a más personas, a más mujeres y a más talento, hombre o mujer, de manera siempre meritocrática. Gracias, gracias. Mati, tú que has tenido tanto contacto con tantas empresas a lo largo del tiempo, ¿tú ves que los paradigmas de género están cambiando en las organizaciones? Sí, muchísimo. Si yo voy a comparar cómo fue mi época, Ángela no se imaginaría cómo fue. De hecho, yo fui la primera decana mujer, la primera que estuvo en el consejo universitario, pero es parte de la cultura. Mi padre, ¿no?, nunca asumió un rol, digamos, que se consideraba femenino, nunca lo vi entrar a la cocina, nunca cambió, mi mamá me decía, nunca cambió un pañal, ¿no? Mi esposo ya un poco más, y ahora mis hijos ya, nada que ver, esa generación. Entonces, efectivamente ahora eso ha evolucionado, pero la misma función en la empresa, ¿no? Yo recuerdo algunas anécdotas que ya no están, por eso puedo decirlo, mis colegas. Como yo entré bastante joven a la universidad y me llamaban para ayudar cuando por ejemplo, estaban revisando sueldos, y en una oportunidad, bueno, se revisaron y después me dijeron así, ya te hemos aumentado, y uno me dice, oye, pero tú ¿para qué necesitas el aumento? Ese fue su comentario. Una. Segunda, cuando yo ya empecé a tener mis hijos y me di cuenta que en la universidad habían varias mujeres que tenían sus hijos chicos, en una época, a ver, chicos, Juan Diego, Ángela, no se puede imaginar, Estefan tampoco, no había, no celulares, por supuesto que no había ni teléfono fijo en tu casa. Tú salías de tu casa 8 antes de la mañana, dejabas a una bebé, máximo 4 meses, con alguien que habías contratado, y regresabas a las 6:30 de la tarde. No había forma de comunicarte. Si no tenías a alguien, no, tu mamá, la mía no estaba cerca. Entonces dije, oye, me di cuenta que las trabajadoras estaban inquietas. Le dije, oye, la universidad puede ganar más en productividad si ayudamos a que hagamos algo que no distraiga, pero que vengan o sea, lo que hoy día es la guardería, ¿no? Se rieron de mí porque era la única mujer, nadie podía entender algo así, ¿ya? Han pasado muchos años, ahora cambian las cosas. Entonces, sí, y en cuanto también a darle mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque la mujer, valga en verdad, ha demostrado su capacidad. Y mira, yo tengo de los colegas, mejor dicho, que eran mis jefes, grandes señores, ellos admitían abiertamente que preferían trabajar con mujeres. Perdóname, Juan Diego, eso no lo dije yo. ¿Ok? Ellos, ¿por qué? Porque tienen otras cualidades. Yo prefiero trabajar con una mujer. No, la mujer ha tenido muchas oportunidades, todavía falta, depende de los sectores, Ángela. En el tuyo está así, en la universidad tampoco me puedo quejar. O sea, la universidad, es más, tiene muchas mujeres, no hay problema, no hay discriminación, hay muchas oportunidades, igualdad. Pero hay sectores en que no, pues, ¿no? Ok, eso. Entonces sí ha cambiado mucho, pero también tiene que cambiar la sociedad. O sea, y eso no solamente es Perú, a nivel mundial. O sea, hace 2 días nomás escuché una entrevista y hablaban habían hecho un estudio sobre cuántas horas trabajaba el hombre, cuántas horas trabajaba la mujer, y la conclusión era que la mujer trabajaba unas horas menos a la semana. Y yo, por supuesto, protesté en silencio.
Porque cómo estás midiendo la producción, cómo estás midiendo las horas de trabajo, la mujer no para ni sábado, la mujer que tiene familia y tiene hijos, no para sábado, domingo, feriado, me lo van a decir a mí. No hay forma. Entonces, pero hay otros estudios que te dicen, perdónenme los hombres, 2/3 partes de la producción la hace la mujer. Depende cómo mides la producción. O sea, creo que eso está cambiando. Definitivamente hay países, por ejemplo, que reconocen el valor de la maternidad. ¿Quién da la materia prima para la sociedad sino la mujer? Obviamente intervienen los dos, pero no se reconoce que la mujer está trabajando y aportando a la sociedad, ¿ok? Y realmente es un problema que la mujer suma roles y no los sustituye. Al menos en mi caso, sumaba 2, 3 roles, tiempo completo, 24/7, 365 días. ¿Verdad? Eso tiene que cambiar. Ya en algunos países reconocen la paternidad, igual que la maternidad, es más, dan oportunidad, si tú quieres, te dan el maternity leave, digamos, y lo puede tomar el hombre o la mujer. O sea, de hecho está cambiando muchísimo, no es ni el asomo de la época en que yo trabajaba. Eso es sin duda, ¿no? Bueno, yo quería darte un datito que de repente tú lo conoces, Juan Diego, cuando has estado hablando de la inspiración de tu empresa, pero segurísimo que conoces la Academia de Líderes Ubuntu. Claro. Porque eso es a nivel dedo de lo que estás haciendo tú. Nosotros tenemos, por si acaso, convenios con ellos. Ahorita hemos hecho algunos proyectos. Conozco personalmente al líder de la academia, es un portugués, ¿no? Sí. Que ha venido a la universidad varias veces. Entonces, ahí, bueno, mi función es, como verán, articular. O sea, si es que algo podemos hacer, encantado. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Ángela, brevemente, porque hay gente que nos está preguntando qué hace a la FARPE, de qué se trata la FARPE, y también cuéntanos cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta la FARPE. De acuerdo. A la FARPE es la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú. Laboratorios, somos 22, son laboratorios de innovación y también laboratorios locales que creen en la innovación y que tiene 4 principios. ¿Okay? El primero es promover que el acceso de medicamentos a los pacientes en el Perú sea oportuno, ¿ok? De calidad, seguro y eficaz. ¿Okay? Ese es el segundo pilar, es promover la calidad de los medicamentos que tenemos en nuestro país. Acordémonos que nuestro país es altamente informal en muchas industrias, y el medicamento no es un sector ajeno a la informalidad. Casi el 20% robados, y hay otras categorías más. Entonces, nosotros también promovemos, junto con la autoridad, junto con distintos actores, articulando esfuerzos de distintos actores, que existan, digamos, medicamentos de calidad seguros y eficaces, que las normativas que dadas por el regulador pues sean también aplicables a todos los usuarios que estamos en este ecosistema dentro de nuestro país, produciendo, importando. Entonces, un tercer pilar es promover la innovación siempre, lo estamos viviendo ahora. El tema de la innovación es altamente importante en nuestro país y hoy por hoy en la pandemia mucho más, y se está notando que nuestro país necesita invertir más en innovación, más en salud. Salud no es un gasto, salud, así como la educación, es una inversión en el ser humano en el largo plazo. Y el cuarto pilar, no por último ser menos importante, sino que más bien lo considero transversal, es promover la ética, confianza dentro de todos los actores, no solamente los proveedores del Estado, el mismo Estado, los profesionales de la salud, todos médicos, enfermeras, quienes administran y recetan los medicamentos, las organizaciones de pacientes y los colegios profesionales. Solamente en el 2016 hemos logrado firmar dentro del marco de APEC, un marco consensuado, que somos uno de los pocos países dentro de la APEC que lo ha firmado, promoviendo la ética en la industria farmacéutica, y somos líderes en cuanto a la promoción de estos objetivos para poder tener metas claras en los próximos años. Muchas gracias. Hay un hilo conductor en toda esta conversación que evidentemente es el liderazgo, y muchos de ustedes están en posiciones de autoridad en sus organizaciones y también han trabajado con muchísimos líderes a lo largo de sus carreras. Juan Diego, para ti, ¿cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas actitudes que tienen los buenos líderes que
miras, con los que tú has trabajado? Coméntanos un poquito. Es una gran pregunta. Yo creo que lo primero, y que de hecho hay como hay una corriente que a mí me gusta mucho de liderazgo, que es liderazgo auténtico, y el punto de partida es el autoconocimiento. Entonces yo empezaría por ahí, o sea, un líder, para esto yo creo que todos somos líderes, porque yo creo que todos estamos ejerciendo diferentes roles de liderazgo, ¿no? Un papá, una mamá, líder de una organización, a veces estás al frente, a veces estás detrás, a veces estás coliderando. Yo creo que todos estamos siempre alternando roles de liderazgo distintos, ¿no? Es una palabra que a veces se le tiene mucho miedo, es como la creatividad, que a veces pensamos que cae una luz de arriba y nos vuelve creativos cuando todos somos creativos y podemos desarrollarlo. Entonces, creo que el autoconocimiento es algo muy importante, conocer tu historia de vida, ¿no? Conocer los momentos que has tenido en tu vida, definir tus valores también es muy importante, pero no valores desde algo conceptual, sino qué es lo que es importante para mí en la vida. Por ejemplo, para mí es importante en la vida la empatía, la solidaridad, el respeto, y lo busco aplicar en mi vida todos los días, ¿no? Creo que los límites éticos también son muy importantes. De hecho, ¿no? Eso lo vemos lamentablemente muy frecuente, ¿no? ¿Cuántos expresidentes tenemos en la cárcel? Porque justamente estos límites éticos no estaban bien delimitados. Y construyendo sobre eso, creo que hay otro componente muy importante, que es la inteligencia emocional. Entonces, ok, te conoces, tienes tus valores, te puedes manejar mejor en cuanto a las habilidades socioemocionales, ¿no? La empatía, conectar con nosotros. Y ya ahí hay un tránsito que yo lo veo que es como un trabajo diario, que es estar muy conectado con lo que te mueve, con tu propósito, y empoderar a otros, ¿no? Yo creo que si un líder no empodera a otras personas, yo hoy día, si tú me preguntaras cuál es el impacto que yo creo que tengo en Rubo, el más importante, es que ahorita la campaña de donaciones no la estoy liderando yo estoy siendo un puente, le está liderando las chicas que tienen 20, 21, 22 años, Katy y Gerald, que son líderes y que ellas lo están haciendo. Entonces, si yo te dijera hoy día, después de más de 13 años, yo estoy haciendo todo, yo lo lidero, para mí fracasé como líder, porque tienes que también ayudar a que otros brillen, ayudar a que otros crezcan, y es parte del camino. Y también dentro de esa línea es entender cómo tus roles de liderazgo cambian, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, yo en Ruba estaba al frente en todo, ¿no? Coordinaba a los voluntarios, estaba con las actividades, hacía los talleres para los niños. Hoy día yo estoy acompañando al equipo para que puedan hacerlo mejor, ¿no? Entonces, si tú me dijeras en pocas palabras qué tienen los buenos líderes que conozco, que se conocen, que se trabajan a diario, que cada día están buscando crecer a nivel espiritual, emocional, y que están también pidiendo retroalimentación para poder hacer también crecer a los demás, ¿no? Y conectar con ese propósito, porque normalmente el propósito que tú tengas te va a llevar a hacer algo para otro, ¿no? Y a buscar que los otros crezcan, ¿no? Muchas gracias. No sé, Mati, tú que también has tenido tanto contacto con tantas personas en Sí. situaciones de autoridad, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Mira, coincido totalmente con lo que acaba de escribir Juan Diego, y yo tenía anotadas varias de estas cosas, y una, creo que es el momento oportuno de decir, la estrategia que hemos establecido en el centro, que es chiquitito, ¿no es cierto? Somos 3 gatitos que queremos hacer un montón de cosas, que le digo siempre a mis chicos, no hay forma que nosotros podamos hacer todo. Entonces, nuestra función es, nuestra estrategia le llamamos de champions. O sea, lo que tenemos que hacer, identificamos los champions, aquellos que van a movilizar a otros. Para cada proyecto es diferente. O sea, tenemos un tema de transporte y ya, entonces hay que trabajar obviamente ese champion hasta que ya agarra vuelo propio, ¿no? Y así para cada una de las, digamos, de las líneas de acción que podemos elegir, tenemos que tener un champion. Nosotros lo que hacemos es, lo empoderamos, o sea, lo identificamos primero, lo acompañamos, le facilitamos las cosas, lo empoderamos, ¿ah? Y lo vamos siguiendo hasta que ya tiene vuelo propio. Esa es la única manera. Entonces, es exactamente lo que ha estado describiendo Juan Diego, ¿no? Lo que nosotros hacemos ahora. ¿Qué es un líder? Un líder tiene que inspirar. Hace 2 días me llamó una exalumna, estaba en una tragedia terrible, porque en este contexto le habían dado a ella el encargo que despida 4 personas.
de su equipo, y su equipo eran 20 personas, ¿no? Viene a ser un quinto, ¿no? 5 por 4, ya. Es bastante importante. Y la llamaron en la víspera del feriado, un jueves, a las 8 de la noche tienes que despedirlos. Y ella conocía la situación de cada uno de estas personas, situación familiar y lo que hacen. Bueno, tuvo que tragarse literalmente 4 tragedias con 4 llantos y el quinto fue el de ella. O sea, los líderes no fueron capaces de asumir, ¿verdad?, su propia responsabilidad y de enfrentar a los demás. Y ahí salió todo el tema del liderazgo, ¿no? Sin que activara para nada el tema, ni siquiera comenté. Habló de los líderes, de lo que esto no es un líder, el líder tiene que responsabilizarse, tomar decisiones y enfrentarlas, tiene que ir a su gente, porque cuando tú despides, el resto que se queda también se baja la motivación. O sea, hay una desmoralización. Siempre sucede cuando hay un accidente, cuando hay despidos, porque la gente está temerosa, ahora van a ser igual conmigo. Entonces, eso también es parte del liderazgo. Y al líder se le conoce en momentos difíciles. Cómo maneja la situación de crisis, que es la que estamos viviendo. Ese fue un ejemplo clarísimo. Fue una exalumna que me lo describió rapidísimo. Para mí ese no es un líder. No es un líder de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, sí, y tiene que ver con el tema de la crisis, justamente. Una pregunta que me la hacen acá en el chat, uno de los amigos que nos están escuchando, y te la hago a ti, cabeza del Centro de Responsabilidad Social, de Ética y Responsabilidad Social. ¿Es posible medir la ética en las organizaciones? ¿Hay alguna manera de medir eso? Mira, hay un sesgo y una obsesión por cuantificar o medir todo, y no hay cosas que no se pueden medir, y tampoco la empresa puede pensar qué beneficio me va a traer, por ejemplo, el buen trato que le doy a un empleado. Hay cosas que se hacen porque se deben hacer. Obviamente, a un plazo mayor, la gente termina reconociendo a los buenos de los malos empleadores. Y hoy día, el ambiente de trabajo, y tiene que ver mucho con el estilo de tu jefe, es vital. Los chicos de ahora, los jóvenes, están mirando mucho eso. No digo que el sueldo, la remuneración no sea, pero a la larga nadie soporta mucho a un jefe que no es líder en el sentido auténtico, y la ética se ve, se siente en todo lo que haces. Eso es algo, y hoy día, felizmente, más reconocida que antes, ¿no? Lo que sucede es que, efectivamente, el mercado en el corto plazo a veces no te responde con ese tipo de, digamos, con ese criterio. Mira, nosotros acabamos de hacer un estudio latinoamericano sobre el soborno, sobre las prácticas de prevención del soborno de las empresas en 7 países latinoamericanos. 10 universidades hemos participado. Y es bien interesante los resultados, ¿no? Cuando se les pregunta por qué es que no tienes más medidas para prevenir o contrarrestar el soborno, y una de ellas es porque no se me reconoce, porque el mercado no paga, ¿no? Y cuando le preguntas, porque uno, lo que sale clarísimo como el principal, la principal expresión del soborno son los trámites, es el número 1. Lejos, ¿ya? Porque ¿quién no ha tenido que hacer un sobrepago? Hay un costo del servicio. Y cuando preguntan por qué, bueno, hay varias razones, ¿no? Una es que si no pago o no sobrepago, o sea, supuestamente estoy sobornando, no van a hacerme el trámite. Otra razón, son muy complicados. ¿Y por qué son complicados? Porque sí conviene que sean complicados. Hace varios años hubo toda una delegación, creo que fue norteamericana, que vino al Perú con el propósito de ayudar a la racionalización administrativa del sector público. Estuvieron 2 años y se regresaron sin hacer absolutamente nada. No se permitió, porque claro, si la simplificas, ¿de dónde gano yo por hacerte el trámite? Si es muy fácil, ¿no? Y así hay otras razones también de por qué entras en ello. Porque si yo no hago, por ejemplo, licitaciones, si yo no entro a pagar, me voy a quedar afuera del mercado. Entonces, ahí es donde vienen los gremios a actuar. Como yo digo, si todo el gremio cierra, pero todo, no 99, todos cierran y se oponen, se acabó. Pero claro, y eso también lo sabemos, el comportamiento oportunista. Está pensando el otro y dice, si yo no lo hago, voy a quedarme fuera. Y entonces empiezas con la rueda. ¿Qué es lo que pasa en el tránsito? Que ahora no lo vemos, pero hasta antes de el tránsito, ¿qué pasa? ¿Por qué te bloquean la intersección? Porque si yo no lo hago, alguien va a venir atrás mío y me lo va a hacer, mejor lo hago yo. Entonces, todo es un tema de confianza, educación, comportamiento oportunista, en todo, en todo.
Ángela, no sé, hemos ido conversando acerca de estos elementos, ¿no? que están en el liderazgo. Algo que tú hayas visto que es fundamental para poder ejercer el liderazgo. Yo creo que es importante en todos los líderes, que al menos he tenido la oportunidad de conocer, tratar, ha sido la pasión genuina por lo que realmente sienten, y tú también, así como ves la ética, esa pasión la puedes sentir, y esto te motiva a seguir trabajando con ellos, y dejas a veces de lado las circunstancias de repente incómodas del trabajo, sobre todo cuando uno, por ejemplo, es funcionario público. O sea, tú no tienes el mejor escritorio, la mejor silla, tú a veces tienes un lapicero, un banquito para hacer tu trabajo, y me acuerdo mucho en la época del terremoto, tú tenías que ir a ver en qué fotocopiadora que no se había caído en pisco, sacar tu fotocopia y dársela, porque era muy importante fotocopia para que el ministro pueda firmar un decreto de urgencia. Entonces, yo creo, pero ahí, por ejemplo, la motivación era cumplir con eso, porque sabías que lo que tú haces, el trabajo que tú haces tiene un impacto y tiene un sentido. Y creo que es algo esencial para cualquier líder, que lo que estén haciendo tenga una motivación en realidad genuina, y la pasión es importante. Y para poder, creo que también motivar a los demás, es que la variable empatía tiene que estar en cada líder de verdad más desarrollada. Preguntar, como decía Matilde, conocer a tu gente, preguntar cómo se sienten, sobre todo en esta época de crisis. A ver, a muchos les han bajado el sueldo quizás, a muchos los han despedido, muchos empresarios están en esa dicotomía de qué hacer con su gente, defendiendo claramente a sus equipos, pero tienen que preguntarles día a día cómo están sus familias. Yo creo que la empatía en estos momentos es algo transversal que todos tenemos que tener, más allá de estos puestos de liderazgo o medianamente liderazgo. Tenemos que ver cómo estamos. Yo creo que esos valores van a cultivarse, no solamente en esta crisis, que nos va a servir para volver a renacer en nuevos líderes que puedan ocupar roles y que puedan tomar decisiones bien analizadas, tomando en cuenta también estos factores de empatía que son muy necesarios para poder desarrollar cualquier productividad y cualquier P&L de cualquier empresa. Tiene que estar incluido el tema de la motivación del personal para poder cumplir cada meta. Gracias Ángela. Y Juan Diego, yo me imagino que en la construcción de Rugasunchis tú has tenido que enfrentar muchísimos desafíos. Cuéntanos uno o dos desafíos que realmente que realmente hayas vivido y que te haya dejado grandes aprendizajes en el ejercicio de liderazgo, porque a veces creo que uno aprende de liderazgo haciendo y viviendo momentos difíciles. ¿Cuáles han sido? Coméntanos un momento difícil que has tenido que enfrentar. Sí, creo que te puedo como contar bien rápido. Estuve pensando en los desafíos justamente. Uno, creo que es, hablando de liderazgo, yo creo que el liderazgo no funciona si es que no lo aplicas hacia ti mismo, ¿no? Entonces, para mí, liderarme, porque creo que tú tienes que liderarte también emocionalmente, en un contexto con tantas necesidades y con tantas demandas y con problemas tan fuertes, donde de repente un día te puedes encontrar en que una persona ha muerto o que está en riesgo su vida. Para mí, liderarme emocionalmente en ese contexto ha sido bien difícil, tanto que 2 veces me enfermé y terminé casi por irme más allá, por no controlar, digamos, toda esa carga emocional. Aprendí en el camino y aprendí a poner límites también. Creo que otro desafío es liderar a otros, entendiendo los grupos distintos, porque hay un grupo, por ejemplo, de madres tejedoras, hay un grupo de niños. A los niños hay que liderarlos, el docente es un líder de aula también, a los adolescentes también, y tienes que conectar de otra forma. Entonces ha sido bien difícil conectar, digamos, con cada grupo. Otro gran desafío ha sido adaptarme a los cambios, ¿no? Por ejemplo, teníamos un local, pero tuvimos que dejar el local por diferentes razones y movernos, y es como soltar todo lo que estabas agarrando, adaptarte a que lo que ha pasado ahora con el COVID. Nosotros trabajamos de una forma y ahora trabajamos de otra, pero nos quedan 2 opciones: o nos ponemos a quejarnos y lamentarnos, o nos adaptamos y construimos, ¿no? Pero si tú me dijeras uno, yo creo que es liderarme a mí en un contexto como bien demandante, porque
para tú poder inspirar tienes que estar inspirado. Para tú poder contener emocionalmente a alguien tienes que estar bien emocionalmente. Para tú poder acompañar a alguien tienes que también tener como raíces sólidas. Entonces yo creo que el principal contexto ha sido tener un liderazgo fuerte hacia mí mismo, emocional, para poder estar bien para otros, ¿no? Porque si tú no estás bien contigo, no puedes estar bien para otros, creo yo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y quiero agradecerles por su participación. Realmente ha sido, creo que las intervenciones han sido muy ilustrativas, creo que dan muchas ideas para todas las personas que nos han ido escuchando. También quiero agradecer mucho a todas las personas que nos han escrito. Así que gracias también por inspirarnos, gracias por hacer tanto en nuestras organizaciones, en el país. Creo que es maravilloso escuchar personas que vienen de la academia, del sector privado, del sector social, dialogar y que nos cuenten cómo viven el ejercicio de liderazgo en los roles que cumplen. Así que gracias, felicitaciones por todo lo que hacen y bueno, pues ha sido un gusto enorme tenerlos. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Gracias a ti, Un Estefan. feliz Día de la Madre para todas las mamás este día domingo, que les daremos su saludo virtual, pero las queremos muchísimo y es para todas. Un abrazo. Gracias también, Estefan, por la oportunidad de poder conversar y conocer tan lindas personas. Y líderes, Sí. sobre todo. Muchísimas gracias. Ha sido un honor y mucha fuerza y energía para todas las familias y para todas las mamis en especial. Ok.